Jesucristo le responde a sus discípulos a 3 preguntas que ellos hacen. Número 1, ¿cuándo irá a suceder esto de que Jerusalén va a ser destruido y el templo no va a quedar piedra sobre piedra? Y también, ¿qué señal habrá de la venida de Jesucristo que él hizo mención que va a regresar? Y número 3, ¿cuándo será el fin del siglo? ¿Cómo ocurrirá el fin del mundo? A estas 3 preguntas, Jesucristo les responde, lo primero que ustedes deben tener en cuenta es que van a intentar engañarle. Van a intentar engañándoles a ustedes con noticias o con historias o con enseñanzas que estén fuera del patrón de la Escritura, descontextualizando la Escritura. Por lo tanto, ustedes deben prestar mucha atención cuando se hable de Jerusalén, cuando se hable del templo, el tercer templo que se habla ahora. Deben tener muchísimo, muchísimo cuidado cuando se hable de la tierra de Israel en los últimos tiempos. Tengan mucho cuidado. También al respecto de mi venida, que ya voy a venir, que en tal fecha, que en esto, que aquello, que yo soñé, que ya viene, que ya esto, tengan mucho cuidado. Y también que el fin del mundo se acerca, que el fin del mundo ya va a venir, tengan mucho cuidado, porque van a intentar engañarles. Esa es la recomendación que Jesucristo hace a sus discípulos y por ende a nosotros también hasta el día de hoy. Así que en la parte número 2 de la serie nosotros habíamos confirmado cómo la presencia de Dios y la gloria de Dios abandonó el templo y a la nación de Israel por 400 años, que se conocen como los años de silencio. No hubo manifestaciones visibles en el templo de Herodes. No hubo más manifestaciones visibles en el templo de Herodes, porque no hay testimonio bíblico al respecto, no existe. Pero cuando el verbo de Dios se hizo carne, lo que miramos la semana anterior un poco al finalizar, y váyanse conmigo a Juan capítulo 1, versículo 14, ahí es donde empieza. En el verso 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y esto era con Dios y en Dios y Dios. El verbo, ¿qué es verbo? La palabra que una persona articula, eso se llama verbo, la palabra, ¿no? Entonces, había alguien, y ese alguien es Dios en su soberanía eterna. Él habló, y esa palabra hablada es el verbo de Dios, y por la palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra. Y dice el versículo 14 del capítulo 1 del libro de Juan, y aquel verbo, o sea, aquella palabra, fue hecho carne. Mira eso, esa palabra de Dios engendró en María y se hizo carne, y ahora ese verbo se encarnó, y dice la escritura, y habitó entre los mortales, entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Cuál gloria? Esa gloria que abandonó en el primer templo, luego en el segundo templo, y ahora va a habitar en el tercer templo. Sí, Señor, en el tercer templo. Pero dice que no hay tercer templo. ¿Quién ha dicho eso? El tercer templo fue establecido y confirmado por el Mesías, Jesucristo nuestro Señor. Dice esto, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora vayan conmigo a 2 de Pedro capítulo 1, verso 17. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 17. Ahora vamos a mirar lo que la semana anterior no miramos muy claramente. Dice así, ¿lo tiene ya? 2 de Pedro 1:17. Pues cuando él recibió de Dios Padre, póngale cuidado a esto, el verbo ya está hecho carne, habitando entre nosotros. Ahora, pero cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada, noten esto, desde la magnífica gloria, una voz que decía, este es mi Hijo amado, presta atención, en el cual tengo complacencia. En el primer templo, el eterno Dios, su gloria llenó el lugar santísimo y el templo, haciendo acto de presencia, diciendo, aquí yo me glorificaré, me glorificaré en este lugar. Pero por consecuencia de la transgresión del pecado de su pueblo, esa gloria, el eterno Dios
salió de Silo a Jerusalén. Luego de Jerusalén se fue. Luego regresó cuando los deportados volvieron al templo con Nehemías y Esdras, construyeron el templo otra vez, volvió la gloria nuevamente. Pero ellos insistieron en acabar con todo y Dios dijo que ya no va más. Entonces la gloria se fue. Y ahora, en Cristo Jesús, desde los cielos se abre y la gloria desciende en la persona de Cristo Jesús. Y Dios dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Este es mi Hijo amado, este es el templo mío, en donde yo tengo complacencia. Muy bien, Juan capítulo 12, versículo 27. El apóstol Pedro da testimonio ahora al respecto de que la gloria de Dios, el Espíritu Santo de Dios, posó y reposó por primera vez en la historia de la Biblia y de la humanidad. El Espíritu Santo vino a quedarse en el cuerpo humano de un ser. Ese ser, Jesucristo el Hijo de Dios. La gloria de Dios vino y habitó en él. Veamos Juan 12, 27. Jesucristo dice lo siguiente: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Cristo Jesús está orando. Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora, porque él sabía que era el Mesías que tenía que morir. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. ¿Se dan cuenta? Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Fíjense, no está diciendo cosas fuera de contexto, sino que lo he glorificado, o sea, la gloria de Dios en la persona de Jesucristo, y lo glorificaré otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Mi Hijo aquí está glorificado. Cuando haya muerto y cuando haya resucitado, también será glorificado. La gloria de Dios permanecerá eternamente y para siempre en el cuerpo de Cristo. Y a que no saben, ¿quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia, por supuesto que sí, la iglesia. Lean conmigo Juan capítulo 17, versículo 1. ¿Sí? Juan capítulo 17, versículo 1. Están entrando los hermanos aquí. ¿Sí? Están viniendo al culto, atrasados. Juan 17, 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. ¿Lo tienen ya? Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús. Dice así, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, presta atención, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Qué hermosa relación. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, a ti y a mí. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Mira esto, esta es la vida eterna. Cuando alguien te pregunte, o si estás preguntando, ¿cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Cuál es la respuesta nuestra? Ok, para heredar la vida eterna tienes que conocer al Dios de la Biblia, al Dios soberano, tienes que conocer. ¿Y cómo lo vas a conocer si te has alejado de la Biblia, de la Escritura? ¿Cómo lo vas a conocer? Presta atención a esto. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios soberano, y a Jesucristo a quien has enviado. El único Dios soberano y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Bien? Muy bien. Ahora, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese, o sea, el trabajo está terminado. ¿Cuál trabajo? ¿De construir el templo? Claro que sí. Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. Qué tremendo eso. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, antes que existiese todo, ¿sí? El Jesucristo es la gloria de Dios. El Cristo de la gloria es la gloria de Dios. Por lo tanto, Jesucristo es la gloria de Dios. Esa gloria fue vista por última vez en los días de Ezequiel en la cima del Monte de los Olivos, en su retirada parcial de Jerusalén. Y ahora, en la ascensión de Jesús al cielo del monte, en el Monte de los Olivos, completó la salida completamente y la gloria se había apartado completamente de la ciudad vieja de Jerusalén. Lo estamos mirando ahora
totalmente. Ahora, cuando Cristo se fue, dice él claramente, dice, yo me voy, pero yo voy a enviar a otro consolador. Ese espíritu que posó en mí, yo voy a enviarle a él para que esté en mi cuerpo hasta el final de los días. Y ahora la iglesia, que es el templo de Dios, el tercer templo, con toda seguridad, ya lo vamos a mirar, el tercer templo es la iglesia, tú y yo, nosotros somos los portadores de la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Por eso dice la Escritura, hey hermano y hermana, todo lo que hagáis, hacedlo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios en nosotros se glorifica. Claro que sí, la gloria de Dios en nosotros. Más adelante lo vamos a mirar. Bien, entonces, ¿qué sucedió después que Cristo murió? 10 días más tarde, la gloria volvería en el Pentecostés. Hechos 2, ustedes pueden leer, pero esta vez no llenó el segundo templo. No, no llenó el segundo. No dijo vayan allá al templo de Herodes, no, vayan al aposento alto. Ahí en ese lugar van a recibir el poder que le voy a enviar. ¿Cuál poder? La gloria de Dios en el templo. Entonces, la gloria de Dios había encontrado una nueva ubicación donde posar. Hagamos un alto. ¿Dónde estaba primero? En Silo, luego en Jerusalén y luego se fue y luego regresó a Jerusalén y luego se fue y después en la persona de Cristo Jesús. Con Cristo Jesús ascendió al cielo, se fue y luego ¿dónde? En la iglesia, en el Pentecostés, la gloria del Señor llenó el lugar y salió Pedro, predicó y 3,000 personas aceptaron a Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ya encontró otro lugar donde posar y en ese lugar fue acogido con toda entrega y pasión. Mira, lo que estamos haciendo en este momento es el testimonio de la gloria de Dios. ¿No me creen? Lean 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 16. Ok, vamos allí. 1 Corintios 3, 16. ¿No sabéis, el apóstol Pablo, llamando la atención al templo, a la iglesia, a ti y a mí, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿Y cómo así? ¿Por qué razón yo soy templo de Dios? La contestación es ahí mismo, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, tú y yo como iglesia, allá en Pentecostés empezó, la gloria de Dios descendió en Cristo, Cristo se fue, envió el poder, el Espíritu Santo de Dios, la gloria de Dios descendió allí y hasta el día de hoy está en todos aquellos que confesamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, por esa razón, si alguno destruyere el templo de Dios, ¿sí? Por eso que el suicidio, vea, no hay escapatoria de un castigo eterno por el suicidio, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo es, apartado es para el Señor, para su gloria. Tú y yo lo hacemos todo para la gloria de Dios. Esto que estamos haciendo lo hacemos para la gloria de Dios. Todo lo hacemos para la gloria de Dios. Ve más adelante, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Ya el apóstol Pablo nos dice que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Que ese es el tercer templo. No es que los judíos van a hacer el tercer templo. Miren, ellos van a construir, de que van a construir para mantener su mentira y el engaño, lo van a hacer. Pero entiéndase de una vez por todas, la Biblia no menciona de ese tercer templo. No, pero sí habla de este tercer templo. Cristo Jesús dijo esto. Ven ustedes eso, va a ser derribado, pero en 3 días lo levantaré. Hablando del templo de Herodes. Y los discípulos dijeron, y la gente, pero ¿cómo va a ser posible si el templo duró años, 40 y tantos de años para construirse y él en 3 días quiere hacerlo? Pero ellos no sabían que estaba hablando de su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y tú y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¡Qué genial! 1 Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Otra vez. ¿O ignoráis, ustedes están ignorando que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ya no nos pertenecemos a nosotros. Alguien nos compró a precio de sangre y tenemos nosotros un amo y señor y dueño. Versículo 20.
¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Somos el templo, el tercer templo, no hay un tercer templo, así que no estén mirando que si van a construir un tercer templo, que Cristo viene. No, el tercer templo está construido. Y hay mucho más de la Escritura que habla al respecto. Nosotros somos piedras de labranza, nosotros somos la construcción, etcétera, etcétera. Hay mucha Biblia para explicar, pero no es el caso del templo. Cuando explique acerca del tercer templo, hablaremos inclusive del capítulo de Ezequiel que menciona el templo, de las medidas y todo eso con el cuerpo humano. Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros la presencia de la gloria de Dios. Ya no está en una tierra física, ya no. Ahora existe la presencia de Dios, la gloria de Dios, el sello de Dios, como lo tenía antes Jerusalén, ahora se encuentra en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Ojo a esto. No estoy mencionando de que los judíos, porque muchos mensajes he recibido ofensivos de muchas personas que dicen que soy, bueno, una cantidad de cosas, que estoy rechazando al pueblo de Israel. No, señor. El pueblo de Israel es un pueblo escogido, un pueblo santo, apartado, la niña de sus ojos, sí, señor. Pero el pueblo de Israel, el verdadero pueblo de Israel que está por los cuatro ángulos de la tierra, no esa nación que se encuentra ya usurpando un lugar y que se hizo de ese nombre para engañar a la mayoría de los creyentes y cristianos. Ahora entonces vamos a mirar al respecto de Jerusalén. Jerusalén, el trono de Jehová. Sí, señor. Jerusalén es el trono de eterno Dios. Lamentaciones 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a mirar en este momento con la escritura si la nación de Israel con su capital en Jerusalén existe en la actualidad como el verdadero pueblo de Dios, detallado en la escritura del antiguo pacto. ¿Será que este es el? Pues vamos a mirar eso aquí brevemente. Lamentaciones 1:1. Recuerda que Lamentaciones es el libro donde Jeremías, bien dice el libro, Lamentaciones se lamenta por lo que pasó con Israel, la casa de Israel y la casa de Judá. Por eso se llama Lamentaciones. Recuerda que Dios le dijo a Jeremías, ya no estés orando más por ellos porque no te voy a escuchar. Entonces, por esa razón, Jeremías se lamenta y en su lamentación dice lo siguiente: ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa? Hablando de Jerusalén. La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. No es viuda, pero se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. O sea, antes ella cobraba tributo, ahora ella paga tributo. Una prostituta que paga para que sus amantes estén con ella. Eso lo miran en Ezequiel capítulo 16. Versículo 2. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. De todos sus amantes, no hay uno solo que le consuele. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción, de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones por todo lugar y no halló descanso, no solamente en Babilonia, no, en todas las naciones. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo y desapareció de la hija de Sión toda hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerza delante de él, delante del perseguidor. Versículo 7. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en manos del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Versículo 8.
pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido, ¿qué dice allí? Hay una palabra que dice ahí, removida. Ella ha sido removida. ¿Alguien me puede explicar qué significa la palabra remover? Sí, remover, sacar de ese lugar y poner en otro lugar. Removida, ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado. Eso es lo que está pasando hoy. Porque vieron su vergüenza y ella suspira y se vuelve atrás. Ve a Jeremías 3:14, por favor. Aquí está lamentándose, ¿no? Ahora vamos a mirar 3:14 en contexto. Aquí vamos. Versículo 14 del capítulo 3. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová. Dios está hablando a su pueblo, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad. Esta profecía es la que se está cumpliendo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia. Y os introduciré en Sión. Noten esto, en Sión. Sión, el monte santo. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más, presta atención, arca del pacto de Jehová, ni vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos al arca del pacto, ni se hará otra réplica como la que están haciendo ahora, no señor. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén, oído a esto y con mucho cuidado, en aquel tiempo, mira esto, en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Oído a esto. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo? Ahora no. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová. Y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarán más, oído a esto, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel y vendrán juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Y yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable? Oído a esto, la tierra deseable, la rica heredad de las naciones. Y me dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis de en pos de mí. O sea, nunca más transgredirán mi pacto, ni nunca más sucederá. Aquí es donde existe la confusión con la... Ahí dice, ¿se dan cuenta? Ahí dice que hay Jerusalén, así que hay que orar por Jerusalén, hay que pedir por Jerusalén, porque la Biblia dice, hay que orar por Jerusalén, hay que pedir por Jerusalén, por la paz de Jerusalén, porque si ustedes piden por la paz de Jerusalén, será vuestra paz. Totalmente de acuerdo, porque la Biblia lo dice y hay que hacer lo que la Biblia dice. Muy bien, pero hay un detalle. Recuerdan en el capítulo anterior, de la semana anterior, Dios dijo a través de Jeremías que Él haría de la antigua Jerusalén maldición para todas las naciones, para todas las familias de la tierra. Y si alguien quiere encontrar la ciudad de bendición, o sea, hay una ciudad Jerusalén de maldición y hay una ciudad Jerusalén de bendición. Aparecen dos ciudades. ¿Será que hay dos ciudades o será que solamente hay una? Veamos qué dice la Biblia. Si queremos encontrar la ciudad de bendición, él debe encontrar la Nueva Jerusalén. Suena familiar, ¿cierto? Nueva Jerusalén. Miren esto. Cuando se habla de la Nueva Jerusalén, automáticamente se da por sentado de que la otra ciudad Jerusalén es la vieja Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de la Nueva Jerusalén, es porque hay otra vieja, una nueva y otra vieja. Antiguo pacto, nuevo pacto. Antigua ciudad Jerusalén y una nueva ciudad Jerusalén. ¿Será que eso dice la Biblia? Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 21, versículo 20. La Nueva Jerusalén, al igual que su templo, no es de madera. ¿Cómo? La Nueva Jerusalén, al igual que el templo, no es de madera, no es de ninguna material físico. Se hizo de personas y de piedras. La vieja Jerusalén se ha convertido en una ciudad maldita, no maldecida por los hombres,
sino por Dios. Eso lo miramos nosotros la semana anterior. De pronto alguien está acá por primera vez, les sugiero, antes de emitir un juicio contra este servidor o contra nosotros, miren la parte 1 y la parte 2 de lo que venimos tratando nosotros ahora en contexto. Lucas 21:20, presta atención a esto. Jesucristo dice de esta manera: pero cuando viereis a Jerusalén, ¿cuál Jerusalén? La vieja, rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse, y los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución. La palabra retribución significa todo lo que has sembrado tienes que cosechar, para que se cumplan todas las cosas que están escritas en todos los profetas. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. ¿Cuáles días? Cuando Jerusalén fue destruido. Porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. ¿Cuál pueblo? Esa Jerusalén, vieja Jerusalén. Por esa razón que ahora todo el mundo quiere echar mano de Jerusalén. Pero están muy equivocados, porque esa no es la que hay que pelear ahora. Muy bien. Versículo 24. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos. Ahí está. Serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿De quién está hablando aquí? Del pueblo de Judá, los judíos, profetizado por la boca del Mesías, que tienen que ser llevados a todas las naciones. Por lo tanto, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto del tiempo de los gentiles se cumpla, esto es bien sencillo de entender leyendo Romanos capítulo 11, versículo 25. Lean conmigo Romanos capítulo 11, versículo 25. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Y nosotros estamos en este tiempo donde los tiempos de los gentiles se está cumpliendo. Veamos lo que dice Pablo al respecto de ese tema. Y yo voy a compartir una enseñanza al respecto de Romanos capítulo 9 y Romanos capítulo 11. Son dos capítulos muy, muy interesantes de estudiarlo, pero a la luz de la Escritura. No a la luz de la razón, ni a la luz de lo que nos han enseñado o lo que nos han dicho el dispensacionalismo que ha causado tanto daño, lamentablemente, hoy por hoy. Muy bien, entonces Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, Pablo está hablando a la iglesia, que ignoréis este misterio, acuérdense de eso, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido, este es el misterio, que ha acontecido a Israel endurecimiento, oído esto, en parte, no todo Israel, sino en parte. Recuerda, Israel siempre ha tenido otro Israel dentro de Israel. O sea, pastor, me está diciendo que ha habido dos Israeles. Siempre ha habido dos Israeles, siempre. Así como hay dos clases de cristianos, siempre, uno cizaño y otro trigo. De la misma manera, dos Israel. El Israel que no dobla rodillas ante Baal y el Israel que dobla rodillas ante Baal. ¿Y cuál es el Israel que no dobla rodillas ante Baal? Eso se llama el pequeño remanente. Y los que doblan rodillas ante Baal es la cantidad que levantan bandera diciendo somos Israel. Ojo a eso, en todo lugar. Ahora, dice entonces, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, porque no era todo. Recuerda, Cristo vino, ahí están los discípulos, luego de los discípulos 120, luego de los 120, 3.120 y así 8.120 sucesivamente, fueron creciendo. Hasta que haya entrado, este endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Oído. Y luego, aquí viene, esta es la parte que todo mundo hace mención en estos últimos tiempos. Dice esto, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Pero cuando aquí habla de todo Israel, muchos piensan de que es de todos aquellos que dicen que son israelitas. O también piensan de todos aquellos que dicen que son judíos, pero no deben olvidar una cosa, que hay que entender que unos son de Israel y otros son de Judá. Esa es otra de las cosas que debemos tener muy en claro. Pero, resumiendo todo, no es que todo Israel será salvo.
Y ese es el problema, que ahora piensan que van a ser salvos por nacionalidad, y no es así. La nacionalidad no salva, sino una nueva criatura, una nueva creación, no por nacionalidad. No hay salvación por etnias. Sáquese de la cabeza que porque son de Israel ya son salvos. A la final ellos van a ser salvos al final. No es así. Porque en la Biblia encontramos nosotros desde el principio hasta el día de hoy, hasta el final, de que no es así. Por lo tanto, eso es una forma errónea de mencionar tal cosa. Así que, una vez que nosotros miramos aquí al respecto de quiénes son entonces, hay una vieja Jerusalén, sí, la vieja Jerusalén, los que postran rodillas ante Baal. ¿Cuál es la nueva Jerusalén? La que reconoce a Jesucristo el Señor como el Mesías. Hebreos 11:13. Hebreos 11:13, miremos aquí. La cantidad, pongamos un ejemplo, el 90% de los israelitas o de los judíos, ellos se postran ante Baal, ¿sí? Y ustedes pueden observar la nación de Israel ahora mismo, es una nación que obedece a la Torá. No, solamente tiene la Torá como pretexto, porque son judíos talmudistas. Ellos obedecen los mandamientos tampoco. No están haciendo conforme, y de hecho hay testimonios en abundancia, visiblemente, de que usted puede notar con claridad. Bueno, eso lo explicaré en otra ocasión. Hebreos 11:13. Conforme a la fe, dice la Escritura, murieron todos estos, hablando de los antepasados, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué prometido? La promesa de la heredad de la tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Te das cuenta? Ellos habían recibido la tierra de Canaán, pero sin embargo seguían ellos siendo peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, y no es una patria terrenal, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿Cuál? La tierra de Canaán. Pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. O sea, hay una patria terrenal y hay una patria celestial. Eso en la primera parte le expliqué. Dios prometió una patria terrenal, para el propósito final es construir la patria celestial con todos aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero. Entonces dice eso. Mira, pero anhelaban una mejor, y esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Cuál ciudad? ¿Jerusalén? No, señor. Pero Jerusalén, es que hay dos Jerusalénes, una vieja y una nueva. Entonces, ¿cuál Jerusalén es la que el eterno Dios nos ha preparado a nosotros? La nueva Jerusalén. Correcto, estás en lo correcto. Hebreos capítulo 13, versículo 14. Dice lo siguiente, más adelantito nada más, un capítulo. Porque no tenemos, hermano, la palabra del Señor es la que habla, no es este inútil servidor. Yo no soy contrario a nadie, solamente quiero gritar a los cuatro vientos lo que está escrito. Hebreos 13, 14. Porque no tenemos aquí, oye, ¿dónde se encontraba el escritor de los Hebreos? ¿En la tierra o no? En el planeta Tierra. Dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente. ¿Cómo es eso? Sino que buscamos la porvenir. Hay una que va a venir. No estamos enfocados en la que está acá, en la que está allá en Medio Oriente. Es que Israel, es que Jerusalén, es que nosotros somos de allá. No. Nosotros tenemos que estar esperando la tierra que nos ha prometido nuestro Señor. Y no es una tierra. ¿Cuál tierra? Vamos a ver cuál tierra. Vamos a ver la Biblia que nos hable, ¿eh? ¿Cuál tierra? Dice, buscamos la porvenir. La vieja Jerusalén bajo maldición, la nueva Jerusalén bajo bendición. ¿Pero quieren que le muestre con la Biblia? Bueno, vamos a mirar. Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Al que venciere, está hablando a la iglesia, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Mira esto. Y nunca más saldrá de allí. Recuerda que Jesucristo, el Mesías, es el que está dando la revelación a Juan. Y dice, yo le haré, Jesucristo, columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí.
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Recuerdas el texto que leímos anteriormente que dice que Jerusalén es el trono de Jehová? Ah, mira, aquí aparece de que Jerusalén está hablando ahí en Jeremías, de que Jerusalén, el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cuál ciudad, pastor? ¿Podría usted explicarme? Claro, lee más adelante. La nueva, no la vieja, la nueva Jerusalén. Oiga, pastor, ¿y esa Jerusalén es la que está ahí en el Medio Oriente? No, señor. Ahí mismo lo dice, la cual desciende, no dice la cual está ubicado allá en el Oriente Medio. No, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok, hemos identificado una vieja, maldecido por Dios, y una nueva, bendecido por Dios. ¿Ah? Y nosotros no estamos allá detrás de esa Jerusalén, no estamos detrás de esa tierra de Jerusalén, de Israel. No, señor, nosotros estamos esperando la tierra celestial, la patria celestial. No lo dice este inútil siervo, lo dice la palabra. Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Ya Cristo Jesús dice, ustedes esperen eso. La nueva Jerusalén, la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Por si acaso se van a confundir, la que desciende del cielo de mi Dios. Clarito, Apocalipsis 21:1. Aquí viene. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo, el que tú conoces como cielo, y la primera tierra donde tú y yo vivimos, pasaron, oído. Y el mar ya no existía más. Se acabó las playas de Cancún, ya no hay más. Y ahora versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad. Vea, la profecía de Cristo en Apocalipsis 3:12 a Juan, de que va a haber una ciudad, una nueva Jerusalén. Ahora Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis dice, versículo 2, y yo Juan vi la santa ciudad. ¿Cuál santa ciudad? La ciudad santa. ¿Es la ciudad santa ya en el Oriente Medio? Viste, está dudoso. ¿Es la ciudad santa? No, la Biblia dice, yo vi la santa ciudad. ¿Cuál santa? ¿Cuál ciudad? La nueva Jerusalén. ¿Y dónde está ubicada? Descender del cielo. ¿De dónde? De Dios. Fíjate. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oye, ¿cómo es eso? La nueva Jerusalén. Como una esposa ataviada para su marido. O sea, que va a casarse, va a haber una boda. Entonces, mirando estos textos, ¿dónde ha sido el lugar geográfico de la ciudad santa de Jerusalén? ¿Dónde ha estado todo este tiempo la ciudad santa? ¿Dónde se ha encontrado, hermano, en el Oriente Medio? ¿Dónde se ha encontrado? ¿En España? Este está más perdido que qué. No, la ciudad santa está allá en el cielo, allá. Por eso es que tenemos una patria celestial. Hay un cántico que se dice, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Ese es el lugar. Apocalipsis 21:3. Luego dice 21:3, y oí una gran voz del cielo que decía, Juan está mirando, y una voz del cielo que dice lo siguiente, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Te suena esto, tabernáculo, tabernáculo, tabernáculo? ¿Viene a la mente esta palabra tabernáculo? ¿Te recuerda algo, tabernáculo? Claro que sí, en el desierto. Cuando Dios le dio las medidas para que Moisés hiciera el tabernáculo, ¿dónde iba a estar la gloria de Dios y la presencia de Dios? ¿Te das cuenta? Es el templo de Dios. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, porque la muerte ha muerto. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Demasiado claro, pero ahora veamos el contexto. ¿Por qué razón está
mirando lo que está mirando. ¿Y a qué le llama tabernáculo? Recuerda que Moisés, el tabernáculo que él hizo, dice la Escritura, que él hizo de acuerdo al modelo que Dios le dio del tabernáculo que está en el reino de los cielos. Sí, señor. Ahora lo vamos a mirar. Versículo 10 del mismo capítulo 21 de Apocalipsis. Y me llevó en el espíritu, nuevamente, a un monte grande y alto. Y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. ¿Se dan cuenta? Aquí dice que le mostró la ciudad santa de Jerusalén, la que está allá en el Oriente Medio. No, señor. Claramente lo menciona, que descendía del cielo de Dios. Y lo que dice el verso 11 es más curioso. Teniendo la gloria de Dios. Y su fulgor era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana como el cristal. Oído esto. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Esta sí tiene la marca del verdadero Israel. ¿Cuál Israel? Jacob y los 12 hijos, las 12 tribus de Israel. Ese es el verdadero pueblo de Israel. Bueno, la iglesia de hoy, ya hemos leído, esto puedo seguir explicando con detalles, pero eso creo que lo voy a hacer con lo que le había prometido. Ojalá Dios me dé de su gracia para poder enseñar al respecto de la Torre de Babel, y ahí le voy a explicar eso con más detalles. La iglesia de hoy debe tomar una muy importante decisión al respecto de la posición en la que debería estar como el cuerpo de Cristo y como su pueblo santo. Mira esto, ahora que ya ustedes observan, antiguo pacto, nuevo pacto. Antigua tierra, nueva tierra. Antigua ciudad, nueva ciudad. Antigua Jerusalén y nueva Jerusalén. Antigua creación y nueva creación. Antiguo hombre y nuevo hombre. Ustedes tienen que decidir de qué lado ustedes van a estar. Del antiguo Israel o del nuevo Israel. El antiguo Israel es el que continúa siendo pagano e idólatra y adorador de dioses. El nuevo Israel solamente adora a Jesucristo el Señor. Y la antigua Jerusalén, una ramera, una prostituta. La nueva Jerusalén, una esposa virgen ataviada para su esposo. Usted debe decidir qué hacer, hermano. ¿A quién tiene que creer? No, es que el pastor Julano dice esto. Bueno, usted decida qué hacer. Y yo le voy a ayudar a usted para que pueda decidir. Leyendo Gálatas capítulo 4, versículo 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21. Si me están entendiendo, mis amados hermanos, vamos a chequear mientras ustedes buscan un momentito. Gálatas, sí. Sí, si están entendiendo, mis amados hermanitos, veamos acá. Sí, ok, vamos a ver en la otra plataforma también, aprovechando que estamos aquí entre nos, ¿sí? Muy bien a mis hermanos, a mi hermana Feli Macías, que está compartiendo los versículos que queden allí. Genial. Y si ustedes desean que les envíe yo mis apuntes, los estudios, ustedes simplemente comuníquense y le hacemos llegar. Y creo que esto va a estar en la plataforma, si no mal no recuerdo. Muy bien, Gálatas capítulo 4, verso 21. Le voy a ayudar para que puedan tomar una decisión. ¿Qué les parece? Para que puedan tomar una decisión, ¿cierto? Porque hay que mostrarle para que tomen una decisión. Así que a decidir, hermanos. Ahora sí. Gálatas 4, 21. Decidme los que queréis estar bajo la ley. Aquí. Vamos primeramente a los que quieren estar bajo la ley, a los que quieren volver a las raíces hebreas, a los que quieren estar en el judaísmo, en el mesianismo, a los que quieran todo eso. Decidme a todos los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esto es un recordatorio para tomar una excelente decisión. Uno de la esclava y el otro de la libre. Los que saben eso, Abraham tuvo 2 hijos, uno de Sara y otro de Agar. Versículo 23, pero el de la esclava nació según la carne.
mas el de la libre por la promesa. Entonces ahora aquí existe carne y promesa. Vamos a decidir. Versículo 24. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres, Sara y Agar, son los dos pactos. ¿Cuántos pactos hay? Dos, el antiguo y el nuevo. Son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí. El uno proviene del monte Sinaí. Recuerden, ahí recibieron Moisés las tablas de la ley, el cual da hijos para esclavitud. Con claridad he leído esta parte. El un pacto proviene del monte Sinaí, el cual da hijos o produce hijos para ser esclavos. Este es Agar, la mujer que le dio a su esclava, a Sara, su esclava, Sara le dio a su esclava Agar para que ahí tenga un hijo. Ahí tenemos, este representa al monte Sinaí. Versículo 25. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, en donde se encuentra ahora en el Medio Oriente, y corresponde a la ¿qué? A la Jerusalén actual. Eso es. Uy, tú sabes mucho. A la Jerusalén actual, sí. Mira esto. El uno proviene del monte Sinaí, lo que da hijos de esclavitud. Este representa a Agar, porque Agar es el monte físico, Sinaí, allá en Arabia, allá donde se encuentra el lugar, y corresponde a la Jerusalén actual. Pues esta Jerusalén, junto con sus hijos, con todos aquellos que dicen, hay que orar por Jerusalén, por Jerusalén, por Jerusalén. Todos ellos con sus hijos están nada más y nada menos en esclavitud. Están en esclavitud. Miren esto, no me juzguen a mí. Lean su Biblia, lean la palabra y ustedes simplemente deciden. Estos están en esclavitud. Todos aquellos que dicen que hay que esto, que hay que aquello, que hay que lo otro, por una tierra física, por una área física, están en esclavitud. Lo siento mucho, pero están en esclavitud. Muy bien. Versículo 26. Más la Jerusalén, ¿de dónde? De arriba. Más la Jerusalén de arriba. Entonces hagamos un alto aquí. Hay una Jerusalén terrenal, y hay una Jerusalén arriba, una Jerusalén de abajo y una Jerusalén de arriba. La Jerusalén de abajo tiene sus hijos en esclavitud, por eso es que viven esclavos. Casi el 90% de evangélicos cristianos están ahí embobados, enceguecidos, gritando que Israel, la nación, Israel, que Jerusalén, que maten a ellos para que recobren Jerusalén, etcétera, 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 etcétera. Es porque están en esclavitud. Pero hay una Jerusalén de arriba, miremos esto aquí. Dice lo siguiente, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. La Jerusalén de abajo produce esclavos, la Jerusalén de arriba produce libertad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Muy bien. Versículo 27, por lo tanto, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, hablando de Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, hablando de Isaac, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Lo mismo sucede hoy también, lo mismo, no ha cambiado. Más, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. No, señor, por esa razón que tenemos que tomar una decisión. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. ¿Cuál es la esclava? La Jerusalén actual y terrenal, la que está peleándose en este momento ya por tratar de obtener. Por eso que han peleado por
hermanos, por no conocer esto, los imperios otomanos y los imperios británicos, todos han peleado por tener Jerusalén. Obviamente Jerusalén es estratégica porque está en el centro de la tierra. Pero lo que se dan cuenta, ellos no se dan cuenta es que Dios hace rato abandonó, ya no es importante para Dios, porque Él tiene, recuerda, cielo nuevo y tierra nueva. Sigamos, porque el tiempo se nos va. Pero no falta alguien que diga, pero en Zacarías capítulo 8, versículo 23, dice lo siguiente. Eso muchos mencionan. ¿Y sabes por qué lo puse aquí? Déjame ver la hora. Hoy no he venido con reloj. Se acabó el tiempo ya. Se acabó el tiempo. A ver, pero no sé si estamos con el tiempo. Aquí Ricardo Duque dice, claro como el agua. Espero que le esté explicando bien, ¿ya? Porque si no, no me perdonaría. Mira, dicen Zacarías 8:23. Vamos a desilvanar esto de aquí, porque esto lo ponen, dice, mira, aquí está la Biblia, dice, entonces, ¿qué dice? Vamos a responder esto de aquí. Acontecerá que en aquellos días, en los días finales, que 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque Dios está con vosotros. Es lo que dice. Mira, aquí está, que dice la profecía, que va a llegar un día en donde 10 hombres de gentiles de las naciones y de toda lengua van a depender del manto de un judío, diciendo, iremos con vosotros porque Dios está con vosotros. Y por esa razón ahora que todo el mundo, cuando escucha un judío, quiere estar detrás de un judío. Por eso que ahora muchos se hacen judíos. Son de por acá de Ecuador y dicen que son judíos ahora. Son rabinos Jorge Calva. ¿Sí? Se hacen rabinos ahora y se hacen judíos. Impresionante. Muy bien. Entonces, ¿será acaso que eso tiene que pasar? Que los judíos ahora, ellos son, que Dios está con ellos. No, es que vienen los mesiánicos y los hebraicos y los efraínitas y dicen, no, ustedes la Biblia tienen que entenderla con la lupa judía o con la lupa, porque los rabinos son los que interpretan mejor. No, señor, equivocados. Porque la Biblia dice que, la palabra de Dios dice que solamente mentira heredaron nuestros padres. Mentira tras mentira tras mentira heredaron nuestros padres. Porque la mano negra de los escribas cambiaron. La pluma mentirosa de los escribas cambiaron la verdad de la Escritura. Y gracias a Dios que nos ha dado la palabra de Dios con claridad. ¿Y por qué razón palabra del Señor? Porque no se contradice contra sí misma, sino que apoya a una sola persona, y esa persona es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Para contestar a eso, lee Mateo capítulo 9, versículo 20. ¿Quién es este judío? La pregunta. ¿Son los judíos de las naciones? Imagínate que andar la iglesia del Señor detrás de los judíos masónicos que están allá. David Netanyahu, ¿se llama, cierto? David Netanyahu. Benjamín Netanyahu. ¿Y sí? No es un estudioso de Torah, no. Ni tampoco es un cumplidor de misbod, como llaman ellos, de mandamientos. No, señor, él no es. Entonces, ¿qué es? Es un masón de grado 33, ¿cómo le parece? Cabalista en todo sentido. Y todos aquellos que están allá en los sionistas son cabalistas. Y imagínate que ahora el pueblo cristiano, un creyente, un cristiano, conocedor de la palabra, esté detrás del manto de esos judíos. No, señor, por favor. Pensemos muy bien, Mateo 9:20. He aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. ¿De quién? Nada más y nada menos del Mesías, de Jesucristo. Porque decía dentro de sí, si tan solamente tocare el borde de su manto, seré salva. Entonces, ¿de cuál judío está hablando? 10 hombres de las naciones, 10 leprosos. Y puedo seguir enumerándote un montón de contextos de la Escritura. Ese judío no es un judío de los cualquier judío, sino es Jesucristo nuestro Señor de la tierra de Judá. Recuerda, Cristo Jesús es judío. Entonces, todas las naciones deben extender al manto de ese judío. Dice claramente Zacarías, en aquellos días 10 hombres de las naciones tomarán, dice del manto, no dice de los judíos, dice de un judío. No sé si lo leyeron ustedes con claridad. 10 hombres de las naciones de toda lengua tomarán del manto de un judío. Uno, ¿cierto? Un judío. Y ese judío no es cualquiera, ese es el Hijo de Dios, el Cristo de la gloria, Jesucristo. Y la evidencia está acá. Esa mujer con flujos de sangre tocó el borde del manto de un judío y fue salva. Y tú y yo, de la misma manera,
Cuando nosotros conocimos a Cristo Jesús, también dijimos lo mismo. Si tan solamente tocar el borde de su manto seré sano. En mi caso, hace 20 años atrás, me arrastré detrás de mi Señor y toqué el borde de su manto y virtud salió de él. Y de modo que si alguno ha llegado a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todo ha sido hecho nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, recuerda que la simiente es Cristo. La simiente no es la nación de Israel, no es el pueblo de Israel, esa nación de Israel, no es Jesucristo. Ahora, todos nosotros somos Israel, y esto no es reemplazo, no es la teología del reemplazo, no, señor. Porque no es que nosotros estamos reemplazando a Israel, no, somos Israel. Ay, pastor, ya se enfermó ahora, ¿cómo va a ser somos Israel? Jesucristo lo dice, la palabra de Dios lo dice. No es judío el que ha nacido en Judá, sino el que tiene a Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús no hay diferencia entre judío, griego, ni gentil, ni hombre ni mujer, todos somos uno en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús de los dos hizo un solo pueblo, derribando toda muralla que existía entre nosotros, y ahora Dios hizo un solo pueblo. Por lo tanto, somos el pueblo de Dios, el pueblo santo. ¿Cuál pueblo santo? ¿El pueblo de Israel? Sí, el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel verdadero, el que reconoció a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. ¿Y de dónde apareció eso? Pues de los 12 apóstoles, de los 120 en el aposento alto, los 3.120, los 8.120, y así sucesivamente fueron creciendo hasta el día de hoy. Hoy estamos en todas las naciones, 32 países escuchando y compartiendo esta enseñanza juntamente con vosotros. Muy bien, miren eso. Dice Gálatas 3:29. Y aquí vamos, Gálatas 3:29. Recuerda esto, que a Abraham fueron hechas las promesas, pero dice a su simiente, no dice a la simiente, y esa simiente es Cristo Jesús. Muy bien, Cristo Jesús es la simiente. Ahora, nos dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois de Cristo, si tú y yo somos de Cristo, ciertamente, ciertísimamente, linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. En conclusión, entonces, una vez que Israel es tomado como pueblo del eterno Dios y sacado de Egipto, se convierte en pueblo de su heredad. Y es allí donde obtiene su independencia. Hablando un poquito de historia al respecto de este tema, ahí es donde obtiene su independencia, su identidad, sus leyes que lo regirán, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vamos a llegar al final de este tema. En conclusión, hablando del pueblo de Israel, para tener un poquito de identidad del pueblo de Israel, veamos nosotros ahora, quiero cerrar con ustedes mostrando claros ejemplos al respecto de la diferencia que existe entre la nación de Israel y el pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel dejó de ser pueblo, dejó de ser nación cuando perdió su derecho. La nación de Israel que está ahora, bien lo dice, fundada o declarado, porque ellos declararon la independencia en la independencia de Balfour, o sea, así, y declararon la independencia el 14 de mayo de 1948. Ellos mismos dijeron, y ahí Teodoro Herz, que es el padre del sionismo, él en su discurso que dio declaró la independencia. Y cuando eso ocurrió, yo observé eso y dije, caramba, qué raro. Pero ay no, eso no es la independencia. Porque la independencia de ellos ocurrieron cuando salieron de Egipto. Ahí fue que ocurrió. Entonces, hay dos pueblos o hay dos naciones que se hacen llamar Israel. Uno que nació el 14 de Aviv, en Pesaj, en la Pascua, donde fue liberado de Egipto, ahí se independizaron. Por eso se llama independencia, se independizaron. Eran esclavos sumisos a un gobierno totalitario, y el 14 de Aviv se independizaron. ¿Sí? Se independizaron. El 14 de Nisan, se independizaron. ¿Qué es Aviv o Nisan? Da igual. Se independizaron. Y fueron independientes. Ese es el grito de la independencia para ellos. Por esa razón, Dios le dijo que ellos deberían celebrarlo por generaciones. ¿Sí? Con un cordero, y ustedes conocen la sangre en las puertas y todo ese tema. Ese es el día de la independencia para ellos. Pero hay otro
que se independizó el 14 de mayo de 1948. ¿Cómo le parece? ¿Hay una diferencia? Claro que sí. Solamente es cuestión de recorrer la escritura y ver la diferencia. Entonces, hay un pueblo, hay un pueblo que se hace llamar del mismo nombre, Israel, que celebra su independencia el 14 de mayo de 1948. El pueblo verdadero de Israel debe de entender desde la profundidad de las escrituras y no de la decisión de las naciones. Porque Dios es el que le da independencia al verdadero pueblo de Israel, no las Naciones Unidas. Porque ¿quién le entregó? ¿Quién le entregó la tierra a la nación de Israel actual? Las Naciones Unidas. ¿Fue Dios usando las Naciones Unidas? Recuerda que para la independencia del pueblo verdadero de Israel, Dios mismo se enfrentó a ese gobierno totalitario de Faraón. La independencia del verdadero Israel fue cuando salieron de Egipto. Esa es la independencia. Así que recalcaremos que Israel de la Biblia deberá verse desde su contexto e historia para no errar. Hermanos, si nosotros le seguimos a Israel, al pueblo de Israel, le seguimos nosotros desde Egipto, le vamos siguiendo todo el camino, no nos perdemos. Pero si nosotros ignoramos esa historia, ese camino bíblico que está plasmado en la Escritura, ¿sabes qué? Cualquiera que diga que es el pueblo de Israel, nos van a convencer. Así como han convencido a la mayoría de los cristianos. ¿Sí? Ese tiene hambre. ¿Ya? A la mayoría de los cristianos. ¿Ya? Sí, cambien ahí para que se vaya a tomar, a beber algo. ¿Ya? Entonces, a la mayoría de cristianos. Por eso es importante nosotros revisar bien la historia bíblica para no errar con el actual Israel, porque hay una diferencia entre un israelita bíblico y entre un israelí. No me crean a mí, averíguenlo ustedes. No es lo mismo israelita que israelí. No. Israelita es el bíblico. Israelí es del 14 de mayo de 1948. Así está en la historia, pueden leerlo ustedes y revisarlo bien. Entonces, cualquiera que habite en el Estado judío actual llamado como Eres Israel o Estado de Israel o Pueblo de Israel podrá notar diferencias abismales entre las leyes bíblicas y la ley de la Torá. Quienes habitan allá o quienes conocen un poco de esto pueden darse cuenta con claridad. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. La misma independencia como una nación. Si es 14 de mayo de 1948 el grito de la independencia, entonces ese Israel no es el Israel bíblico. La celebración del Año Nuevo. El actual Israel, el que está allá en el Oriente Medio ahora, el que está en guerra en este momento, celebra su año nuevo nacional el 1 de Tisri, pero la Torá dice que es el 1 de Aviv. ¿Se dan cuenta? Número 3, las leyes actuales mandan, escucha esto, esa nación de Israel, las leyes actuales de la nación de Israel, la que está en guerra ahora, manda a enlistar a mujeres en el ejército, hasta homosexuales en el ejército. ¿Sabían eso? Hasta homosexuales en el ejército. Y en la Torá, que ellos llaman, que es el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, la Torá, solo es hombres en el ejército y deben ser mayores de 20 años. Esa es la Torá. Entonces, bueno, esta nación de Israel que dice que es el pueblo de Dios, ¿bajo qué dirección o qué es lo que gobierna su estado? ¿Es Dios? ¿Es la Torá? ¿Son los misbot? No. ¿Qué es lo que gobierna a ellos? Es una constitución distinta y diferente a lo que el verdadero pueblo de Israel. En cambio, el verdadero pueblo de Israel que estamos por todas las naciones, ¿qué es lo que nos rige a nosotros? Acá tenemos, aquí vamos. La bendita y soberana palabra del Señor. Este es el acto constitutiva del pueblo de Dios. Entonces, número 4, el actual Israel consciente, escucharás con atención, el actual Israel consciente en ser un estado laico. ¿Qué significa esto? Que tolera diversidad de religiones. El actual Israel tolera las religiones.
tolera las religiones de todo tipo. Ahí tenemos al Islam, tenemos al cristianismo como tal, y también al hinduismo. Ahí es permitido todo, es un estado laico. Pero el verdadero Israel no. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿qué pasa con ese actual Israel? Muy bien. La Escritura prohíbe completamente. Y lo más contradictorio de todo esto, hay evidencias de que la mayoría de los personajes que incursionan en la política del Estado actual de Israel, en los puestos más importantes, pertenecen todos de manera curiosa, pueden investigarlo, no me echen la culpa a mí, a logias masónicas, y que algunos lo ostentan públicamente, cargos de altos grados, y como todos sabemos, que las logias masónicas son adoradores de Satanás. Eso no es secreto. Son adoradores de Lucifer. ¿Y cómo es eso que adoradores de Lucifer estén en las esferas más poderosas de la nación de Israel, la que está guerreando en este momento y la que los cristianos hoy por hoy orando para que ellos ganen y que los palestinos entreguen la franja de Gaza y entreguen Jerusalén y entreguen todo eso? ¿Se dan cuenta? Hay que no estar dejándose guiar por lo que el corazón dice o por lo que la mente dice. Los cristianos no nos dejamos guiar por el corazón o por la mente, porque dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre, en el propio pensamiento, en el propio criterio. Pero bienaventurado aquel varón que pone la confianza en Jehová a través de la Escritura, lo que está escrito, está escrito. Entonces, quiero mostrarle a ustedes brevemente 4 puntos y con esto cerramos. ¿Quién es Israel? Para que entiendan un poco cómo debe vivir actualmente el Israel, qué cree el verdadero Israel y finalmente qué espera el verdadero Israel, para que tengamos un poquito de claridad y también como que darle una apertura para lo que de pronto, si es que el eterno Dios coloca en mí me confirma en explicarle acerca de la Torre de Babel. Ahí vamos a mirar con más claridad a esta nación de Israel. Y rápidamente y sin temor a equivocarnos, definiremos si lo que actualmente y desde hace varias décadas están verdaderamente afirmando ser esta nación de Israel, o si en realidad son, una vez más, los usurpadores y eternos enemigos de la santidad y la fe bíblica del verdadero pueblo de Israel. Recuerda que Israel, desde que salieron, había un pueblo allí que Dios inclusive a esa generación los acabó. Recuerda, ¿cuántos espías enviaron para que vayan a ver a la tierra prometida? 12 espías, 10 de ellos torcidos, 2 nada más que tenían una claridad en cuanto a lo que verdaderamente es el pueblo de Dios. Y ahora hay un punto también que quiero que noten ustedes en la Escritura, Apocalipsis capítulo 2, verso 9, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, el eterno Dios hace una afirmación a esas iglesias y le dice, yo a ustedes los felicito porque ustedes han sabido identificar a los que dicen ser judíos y que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Es extraño, ¿cierto? En Apocalipsis dice que va a haber un pueblo que se hace pasar como judío, pero que no son judíos, sino son sinagoga de Satanás. Bueno, eso lo miraremos nosotros en otra ocasión. Entonces vamos aquí brevemente, ¿quién es Israel? Mira, ¿quién es Israel? Vamos a unos textos bíblicos, ¿están listos para ir? Ok, vamos ahí. Éxodo 19:1. Le voy a pedir que por favor me regalen unos minutos más. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir un poquito de tiempo más, ¿ya? Como no hay luz en todo lado, entonces solamente hay que ir luz, aprovechemos. ¿Quién es Israel? Éxodo 19:1, rápidamente. Oído, ¿quién es Israel? Para que no se pierdan, hermanos, para que tengan clara la película. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese es el día de la independencia. En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. En el mismo día, en el tercer día, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, a lo cual les llamamos Día de la Independencia. ¿Por qué se llama Día de la Independencia? Porque me independicé. Yo soy trabajador de acá, del hermano Wagner, y todo el tiempo he estado trabajando hasta que un día decido ya no trabajar más y me libero de estar trabajando para él. Ahora me independicé.
Entonces, desde ese momento yo digo, ¿cuánto tiempo llevas ya trabajando en tu propio negocio? Oh, yo ya tengo, a ver, desde que me independicé, ya tengo como 15 años. Ah, bueno, 15 años. Entonces, de la independencia. Pero esa nación que nosotros conocemos ahora, cuando se independizó, 14 de mayo de 1948, tiene como 70 años y algo, ¿cierto? Como 70 años y algo. Nota la diferencia. Muy bien. Versículo 5 del mismo capítulo. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino, nación, un reino de sacerdotes y gente santa, pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Dónde está? Ahí cuando le está entregando el eterno Dios. Recuerda capítulo Éxodo 19, es lo que está narrando. Éxodo 20 es donde entregan los preceptos y mandamientos para que la nación queda constituida como nación y como reino. La independencia y la constitución de reino. Ahora sí son una nación, son un reino legalizado. Y Dios es el que está diciendo, no es las Naciones Unidas. Entonces, ¿quién es Israel? Ese es el Israel. El verdadero Israel es este. La historia lo estamos leyendo brevemente. Deuteronomio 14:2. Deuteronomio 14:2. Vamos ahí. Porque eres pueblo santo a Jehová, apartado, tu Dios, dice, a Jehová tu Dios. Y Jehová te ha escogido, nota esto, para que le seas un pueblo único. ¿Sigue siendo único la nación de Israel, el pueblo de Israel, verdadero bíblico? Claro que sí. Claro que sí. Hermanos, punto de aclaración. Nosotros no estamos en contra del verdadero pueblo de Israel. No, señor. ¿Por qué vamos a estar en contra si nosotros somos el Israel de Dios? Nosotros estamos en contra de aquellos usurpadores que se hacen pasar como judíos, pero que no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Imagínate una cantidad de cristianos orando por la sinagoga de Satanás. Cosa más grande de la vida, chico. Vamos adelante. ¿Dónde estábamos? Ya me perdí. Acá estamos. Dice entonces, el versículo 2 del capítulo 14, porque eres pueblo santo a Jehová, tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Hasta el día de hoy sigue siendo un pueblo único. Real sacerdocio, como dice 2 Pedro, pueblo escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. No ha cambiado, Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Deuteronomio 4:6, otro texto más. Ahora, cuando Dios le entregó la carta magna, las leyes, los mandamientos, ¿sí? Torah, lo que se llama Torah, los misbod, que son los mandamientos, eso es lo que la identidad de la nación de Israel, el verdadero pueblo de Israel. 4:6. Guardadlos pues y ponedlos por obra. ¿Qué cosa? La carta magna, ¿sí? Los mandamientos, o conocido como misbod, para que me entiendan los mesiánicos que estén por allá, porque esta es vuestra sabiduría. ¿Qué cosa? La Torah, los misbod, los mandamientos, esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, la gente, ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí está confirmado cuál es el verdadero Israel. Entonces, el verdadero Israel tiene una característica, ¿qué? Torah y misbod. El verdadero pueblo de Israel, Torah y misbod. ¿Qué es Torah, por si acaso, para los que no entiendan? Torah se le conoce a los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como Pentateuco también. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es ahí donde se encuentra todo el contexto de la historia del plan de Dios. ¿Sí? Esos es misbod, los mandamientos, Éxodo 20. El verdadero pueblo de Israel. Pregunto, esa nación que está allá, que está en guerra en este momento contra los palestinos, ¿esa nación tiene esas características? ¿A ellos les gobierna la Torah? No. ¿Los misbod, los mandamientos? Tampoco. No. No gobiernan. ¿Qué gobiernan ellos? Tienen sus estatutos y estatutos propios. Ellos tienen leyes propias hechas por el parlamento de los israelíes. ¿Sí? ¿Cómo?
por el parlamento del país bajo la tutela de la logia masónica, porque los masones gobiernan eso y eso lo saben todo el mundo. Bueno, ese es el verdadero Israel. Ahora, ¿cómo debe vivir el verdadero pueblo de Israel? Deuteronomio capítulo 10, verso 2. ¿Cómo debe vivir? Para que se den cuenta cuál debe ser la costumbre de vida. Deuteronomio 10, 12 dice esto. Ahora pues Israel, el Israel de Dios, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, cosa que estos de acá no hacen, y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 13. Que guardes los mandamientos, los mitzvot, de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Guardando los mandamientos va a haber prosperidad. No haciendo lo que están haciendo. No. La prosperidad del pueblo judío no es por guardar los mandamientos. No, señor, no. ¿Por qué entonces son prósperos los judíos? Porque ellos son dueños de todo, señoras y señores. La torre de Babel se está construyendo frente a las narices y no se dan cuenta. ¿Quiénes son los dueños de todo? Los medios de comunicación, farmacéuticas y todo. Investígalo, no me creas a mí, investígalo. Versículo 14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. 15. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos, hablando de los patriarcas, y escogió su descendencia después de ellos a vosotros, de entre todos los pueblos como en este día. Versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, ya no el prepucio de todo varón, sino el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace excepción de persona, ni toma cohecho, que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero, dándole pan y vestido. Versículo 19. Amaréis, escuche esto, ¿cómo debe vivir el verdadero pueblo de Israel? Amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. ¿Qué están haciendo ahora los que se encuentran acá? Expulsando a los extranjeros, a los palestinos. Lo están botando, lo están sacando, lo están quitando. Oye, el mandamiento, la Torah y Mitzvot, dice lo contrario de lo que están haciendo. Y todavía se atreven los cristianos a decir, pueblo de Dios, pueblo de Dios. Oye, aterricemos. ¿A quién le creemos? ¿A la ONU o a la Biblia? Sigamos. Versículo 20 dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y a él seguirás. Pero allá están siguiendo a los dioses que les plazca, a los que ellos quieren. Y por su nombre jurarás. Él es el objeto de tu alabanza. Y Él es tu Dios que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Versículo 22, con 70 personas descendieron tus padres de Egipto. Y ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud. Por todo el mundo. Así como tiene que vivir. Chequen ustedes a ver si viven así. No, entonces hay que tener encendidas las luces de peligro. En tercer lugar, ¿qué cree el verdadero Israel? ¿Qué cree el verdadero Israel? Deuteronomio 18, 18. ¿En qué tiene que creer el verdadero Israel? Aquí viene, Deuteronomio 18, 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. ¿De quién estaba hablando aquí? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandaré. Moisés está diciendo aquí que Dios va a levantar un profeta semejante a Moisés. ¿Y de quién estaba hablando? ¿De quién estaba hablando? Nada más y nada menos, de Jesucristo nuestro Señor. Recuerda que Jesucristo, Cristo Jesús, profeta, sacerdote y rey. De Cristo. A Él escuchen. El verdadero pueblo de Israel recibe a Cristo. Cuando Jesucristo vino a los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron. ¿Quiénes fueron los que le recibieron? Ahí tenemos los 12 apóstoles. Uno se torció, 11 apóstoles recibieron. Luego 120, luego 5,120, luego 8,120, y luego 25,000 y así. Ahora somos miles. ¿Sonó bonito eso, digo?
Ahora somos miles por todo el mundo. A Dios sea la gloria y a Dios sea el honor por los siglos de los siglos. Sí, Señor. Entonces, ese profeta es Cristo Jesús. A Él escucharéis. El verdadero pueblo de Israel recibe a Cristo. El verdadero pueblo de Israel ama a Cristo Jesús. Pregunto, esa nación no lo hace. Juan 17:3. Aquí vamos. No, mejor vamos a otro texto. Juan 8:39. Vamos avanzando. Sí, ese Juan ya lo leímos ya. No es que no quiera leer porque este versículo no va ahí, pero sí, ahí Juan ya lo leímos hace un momento. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Así es, la vida eterna, el verdadero pueblo de Israel, al único Dios verdadero y a Jesucristo el ungido, el verdadero pueblo de Israel. Ese conoce al Padre y conoce al Hijo. No, nada de que el mismo es uno, el mismo. No, no, Señor. Aquí hay con claridad. Y Cristo dice, y yo te he glorificado en la tierra, hablando al Padre. He acabado la obra que me diste que hiciese. Cristo Jesús. Ahora leamos Juan 8:39. Juan 8:39, mirarás. Juan 8:39. Respondiendo y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Cuando Cristo vino, recuerdas que se encontró con los judíos que decían ser judíos, pero no lo eran. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, el verdadero pueblo de Dios reconoce al profeta que Dios levantará de entre sus hermanos. Dice, Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Ustedes no se parecen a los hijos de Abraham. Versículo 41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. ¿Cuál padre? Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Ahí está, ahí está. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Hay un padre que envía a su hijo y a un hijo que testifica del padre. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Versículo 44. La revelación, no de nosotros, de Cristo Jesús. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Recuerdas esto al principio lo que leímos? Jesús le respondió a los discípulos, tengan cuidado que no sean engañados, porque el padre de la mentira va a tratar de engañar en cuanto a la historia de Israel y Jerusalén y el templo, el asunto de la venida de Cristo Jesús y también al respecto del fin del mundo. Entonces, ustedes son mentirosos, padre de mentira. Ustedes se hacen pasar, van a engañar, ustedes dicen ser, pero no lo son. Porque ustedes son hijos del diablo, raza de víboras, generación de víboras son ustedes. Cristo Jesús. Lucas 16:27. Ya vamos a finalizar. Tranquilos, hermanos amados. Ahora me estoy desquitando yo porque yo estoy en mi casa. Ya. Entonces yo de aquí salgo, me voy derechito a mi casa. Lucas 16:27. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, Jesús acá, te ruego pues, Padre, que le envíes a la... no, de Jesús. Aquí estamos hablando del rico y Lázaro. Y tenemos al rico allá en el infierno mirando a Abraham diciendo, Padre Abraham, papá Abraham. Entonces le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, o sea, a la casa de mi papá, a mis hermanos que están vivos, porque yo estoy muerto, el rico, esa es la parábola del rico y Lázaro. Versículo 28, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Aquí estamos. Versículo 29, y a Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Abraham dice, porque recuerda que Abraham, en el seno de Abraham, está Abraham allá, ya, en el seno de Abraham, allá muerto ya. Y están conversando. Y dice, manda a uno de aquí, manda a Lázaro, que salga Lázaro de aquí, vaya allá y les diga que esto es verdad, que la condenación, que el infierno, el tormento es verdadero. Dice, no hace falta porque allá está Moisés, los profetas, que le escuchen a ellos. Versículo 30, mira esto. Él entonces dijo, no, padre Abraham,
Pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. El padre Abraham le dice al rico, no me hagas perder el tiempo, porque si no escuchan a Moisés con todos los milagros, si no escuchan a los profetas con todo lo que han dicho, si no escuchan, ¿sabes por qué? Porque tienen ojos y no ven y oídos no oyen. Porque las serpientes tienen ojos pero no ven y tienen oídos pero no oyen. Así que como son raza de serpientes, no oyen ni no ven. Así vaya alguien que resucite, no van a escuchar, no van a creer. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó cuando Jesucristo ya murió y resucitó? Estos fariseos, estos judíos, los judaizantes y judíos, el judaísmo desde entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron a Pilato y le dijeron, a Pilato no, fueron a los guardias de la tumba y le dijeron, ¿qué pasó? Ellos contaron, vino un terremoto y salió una piedra y se desapareció el cuerpo y resucitó. Tomen dinero y digan que los discípulos robaron el cuerpo. Hasta el día de hoy se corre esa novedad que así ocurrió. No quisieron. ¿Sabes qué estaba diciendo? Si cuando resucite, si alguien, y Cristo cuando resucitó dio el testimonio de que ha resucitado y no le creyeron. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué pasa ahora con esa nación de Israel que está en guerra? Ellos escuchan de un Cristo que ha sido crucificado y ha resucitado y ellos no creen. Ahí está. El verdadero pueblo de Israel cree. El verdadero pueblo de Israel cree. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero aquel que no cree es porque ya ha sido condenado. Pero aquel que cree es porque la gracia de Dios le alcanzó y la misericordia de Dios y su palabra. Entonces, mire, no va a ocurrir. Hay claras diferencias entre ese Israel del 14 de Aviv o de Nisan y el 14 de mayo de 1948. Claro que hay una diferencia, hermano. ¿De qué lado estamos? Hay Jerusalénes de diferentes, vieja y una nueva. Y por último, ¿qué espera el verdadero Israel? El verdadero Israel, ¿qué es lo que espera? Juan 14:1. ¿Qué es lo que el verdadero Israel espera? Recuerda, cuando Cristo vino allá a Jerusalén, los verdaderos israelitas, ¿sí? No israelíes, sino israelitas, los verdaderos israelitas estaban con Cristo Jesús. Pero los israelíes, ellos le mataron y le rechazaron. Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Claro que sí, yo creo. ¿Cree también en mí? Claro que creo en ti, Jesús, porque recuerda que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y también a Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Bueno, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Es lo que tenemos que creer. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por supuesto, somos el cuerpo de Cristo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Eso es lo que el verdadero pueblo de Israel debe esperar hasta el día de hoy. El que no espera esto, pues entonces no es Israel. Jesús tranquiliza a sus discípulos con la idea de un reino esperado. No ese reino acá, no. Por eso los fariseos dijeron, ¿tú qué vas a ser el Mesías? Que vienes a restaurar a Israel. Ellos querían que les liberara de la opresión romana, pero Jesucristo no era un libertador de romanos. No. Él era el libertador del mundo y sigue siendo el libertador del mundo. ¿De qué? De la esclavitud y la cautividad más terrible del pecado. Muy bien. Y en este capítulo 14 del versículo 1 que acabamos de leer, Jesucristo enfatiza su procedencia y propósito, por qué razón Él está acá, y habla de que hay moradas eternas, o sea, una tierra nueva y cielo nuevo, mas no que nos espera moradas terrenales y que vamos a vivir en Israel y que vamos a vivir allá en Jerusalén y que vamos a pasear nosotros allá. No, nada de eso. Muy bien. Y para finalizar, 2 de Pedro capítulo 3, verso 9, ¿qué es lo que espera el verdadero Israel? 2 de Pedro 3, 9. Vamos a leer. 2 de Pedro 3, 9. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9.
Héctor Jiménez dice, Natanael, verdadero israelita. Dijo, sí, porque hay un verdadero israelita y falso israelita. Hasta el día de hoy. Los israelíes son falsos. Muy bien. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, presta atención, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual, prestarás atención, los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, hablando del sol, la luna, las estrellas, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La nación de Israel, chao. Jerusalén terrenal, chao. Todo, chao. Verso 11, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Versículo 12, ¿cómo? ¿De qué manera? Esperando el verdadero Israel. ¿Esperando qué? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Nada de que los que se van a la luna, a Marte, van a vivir y no van a escapar del juicio de Dios. No, Señor, todos van a morir. Versículo 13. Pero nosotros, la iglesia, nosotros, el pueblo de Israel, nosotros, sí Señor, nosotros. Pero nosotros esperamos. ¿Qué esperamos? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Qué es lo que espera el verdadero Israel? Te acabé de leer el acta constitutiva del reino de los cielos para que bíblicamente sepas el verdadero Israel qué es lo que espera. Y el falso Israel, obviamente, ¿qué eso no espera? ¿Qué espera el falso Israel? Dominio, gobierno, tener el gran Israel. Hay un proyecto llamado, creo que es Ilión o Iyón, algo así, ¿sí? Que es el gobierno mundial, total. Eso es lo que Israel quiere, gobernar mundialmente, totalmente, y lo van a hacer, Por supuesto, y Dios le va a dar el permiso para que lo haga. Porque la torre de Babel tiene que construirse, tiene que llegar a su cúspide, tiene que llegar a su final y tiene que gobernar el mundo como está escrito en la palabra Babel. Al conocer y entender todo esto a la luz de la historia y la escritura que hemos venido durante todo este tiempo estudiando, estos tres capítulos, podemos con certeza decir que aquella nación, la que está allá en el Oriente Medio, es un reino usurpador del nombre de Israel, haciéndose pasar como el pueblo santo de Dios, engañando, lamentablemente así, a la mayoría de cristianos que sinceramente aman al pueblo de Dios, que ha sido, es y será el pueblo de Israel. Sí, Señor. Y tú y yo oramos por el pueblo de Israel. Claro que sí. Nosotros oramos por el pueblo de Israel. Y oramos nosotros por la Nueva Jerusalén, esperando ese glorioso evento de las bodas del Cordero, la esposa de Cristo, ese día que Dios lo ha determinado. Así que, ¿quién es ese pueblo extraño que ha tomado ese nombre de Israel y ahora ha engañado a la mayoría de creyentes y cristianos que lamentablemente no leen la escritura, la palabra, desde el principio hasta el final, y eso le ha llevado a la gran confusión, y han aparecido por allí un montón de predicadores ciegos guiando a ciegos, llevándole a una adoración a una nación que aborrece Torah y Misbod, ¿sí? Torah, los 5 libros del Pentateuco, Misbod, los mandamientos, para que entiendan, porque de pronto esté mirando a alguien allá judaizante
Yo conozco también ese tema, sí. Un poquito y me hago judaizante yo también. Gracias a Dios, sí, un poco más y casito, al ladito dijo el chiclero, ¿no? Entonces, es lo que tiene que hacer, ¿sí? Pero esa nación de Israel está bajo otro gobierno, otro dominio y tiene otro objetivo. Y por esa razón debemos nosotros tener claridad al respecto. Entonces la pregunta surge aquí, ¿pero quiénes son estos los que están usando el nombre de Israel en el Oriente Medio? ¿Quiénes son ellos en realidad? Que se han puesto una máscara que se llama Israel y ahora detrás de ellos está allí, ya lo sabemos, la sinagoga de Satanás. Pero ¿cómo ocurrió? ¿Cómo pasó? Eso de allí lo podemos nosotros aprender quizás en la siguiente enseñanza, acerca de Babel, la torre de Babel. Y si no es el pueblo verdadero de Israel, ¿quién les dio el poder para estar allí? ¿Quién les dio el poder para estar ahí en ese lugar? Para llegar a ese lugar. ¿Por qué están ahora están entusiasmados matando gente que da miedo? Y los cristianos, es que tiene derecho de tierra, tiene derecho. Hermanos amados, aterricemos. Entonces, he tratado de compartir con ustedes un poco de este conocimiento bíblico al respecto de la historia y de la narrativa también. Y yo le voy a pedir a ustedes que revisen, busquen en internet, ahí hay información al respecto de los Neturei Encarta. Usted coloca Neturei Encarta, Neturei Carta, ¿sí? Y ahí van a encontrar ustedes, hay un pueblo judío, escucha esto, judío, que ellos reclaman la tierra de Judá, pero no de la manera como lo están haciendo. Ellos están en contra del sionismo, siendo ellos representantes del judaísmo. Yo tengo aquí un pronunciamiento, voy a leer un poquito para que ustedes vean allí. Hay un rabino que de nombre, no puedo hablar muy bien el inglés, peor el hebreo. La agencia Anadolu habló con el rabino Yisroel Weiss, seguidor del Neturei Karta, un grupo de judíos jaredíes que se opone al Estado de Israel. Mira qué extraño, Estambul, Turquía. El Neturei Karta, un grupo de judíos jaredíes con sede en Nueva York, cree que el Estado moderno de Israel, y a través de su abuso y el desalojo del pueblo palestino, se ha apropiado de la palabra judaísmo. Judaísmo. Hay dos clases de judaísmo también, ¿eh? Ojo, judaísmo de Torah y judaísmo de Talmud. Es que aquí existe mucha cosa que aprender. En entrevista con la agencia Anadolu de Estambul, el portavoz del grupo Neturei Karta, el rabino Yisroel David Weiss, señaló la histórica oposición de su grupo al Estado de Israel. Él menciona, el judaísmo nos dice claramente que tenemos prohibido crear ni siquiera una pulgada de un Estado judío, no solo en Palestina, sino en el resto del mundo. Ojo, eso dice el judaísmo y es verdad, porque ellos saben muy bien que por consecuencia de su pecado, ellos fueron retirados. Y ellos, por consecuencia del arrepentimiento, Dios tiene que devolver la tierra, pero no las Naciones Unidas, lo que hicieron allá. Eso es una maniobra política. Haciendo referencia a las escrituras judías para soportar sus argumentos, el rabino explicó que los judíos no pueden regresar a la tierra sagrada en grandes masas antes de la llegada de su esperado Mesías. Pero en cambio los sionistas han hecho su hogar en Palestina, en donde ya habían personas viviendo. Con respecto a los 70 años del establecimiento de Israel, el cual será celebrado, menciona lo siguiente. Líderes rabinos, mira lo que dice esto, todo concepto del sionismo va en contra de Dios. Ellos han desalojado y han asesinado a personas palestinas durante 130 años. Tenaz. Pero estamos hablando del sionismo, los que se hacen, la sinagoga de Satanás. Señoras y señores, pongámosle nombre a ellos. Sinagoga de Satanás. Líderes rabinos en todo el mundo están en contra de Israel. Este sionismo no es judaísmo. Ellos solo usan nuestros nombres y contradicen la Torá, el libro sagrado, como también los mismos, aseguró este rabino.
De acuerdo con el rabino, el Neturei Karta rechazó el plan de partición de la ONU en el año 1947, que abrió paso para la creación del Estado de Israel. En ese momento, los rabinos en Palestina no querían un Estado judío en ninguna parte de la región. ¿Sabían ustedes que el sionismo estaba buscando hacer un Estado de Israel allá en Argentina? Estaban buscando por allá, por Uganda, por diferentes lugares, y entre buscar los lugares así como tierras, lugares para establecer una nación, fueron y dijeron, vamos a regresar allá haciéndonos pasar como el pueblo de Israel. Así que esto y otras cosas más, dice, ante la ONU prosiguió el rabino y antes de los grupos de derechos humanos vivíamos pacíficamente en los países musulmanes, en donde éramos bien recibidos y nos daban un refugio seguro, menciona este rabino. Nunca fuimos perseguidos. No es como dijeron. Pero el sionismo llegó y convocó a un conflicto religioso entre musulmanes y judíos. Esta es la manzana de la discordia, que es completamente falso. El abuelo de mi esposa está enterrado acá en Estambul. Él vivió en la época, está mencionando este judío, el Imperio Otomano. Es un hecho que los judíos han florecido aquí, es algo por lo cual tenemos que mostrar gratitud. Y él hace mención acerca del sufrimiento palestino, cómo los palestinos sufren por el ingreso de estos falsos judíos que están causando una masacre y frente al mundo. Y ahora la pregunta, hay mucho más que leer, pero ya olvidémonos de esto. Y aquí ya creo que con esto ya ustedes ya pueden buscar información propia. ¿Por qué las Naciones Unidas y por qué los países poderosos y por qué el país más fuerte que Estados Unidos está en silencio? ¿Y por qué no dicen nada? ¿Por qué está diciendo tiene derecho y hay que seguirle, voy a apoyar? Y estamos al borde de una tercera guerra mundial, ¿eh? Estamos al borde porque la incursión ya se dio. Están por tierra, aire, mar y tierra incursionando para borrar del mapa a Palestina. Oiga, hermanos, ¿cuántos miles de seres humanos y niños han muerto? Muy bien. ¿Qué está pasando con el resto del mundo? No hace absolutamente nada. ¿Y sabes qué? Y no van a hacer nada. Por una sencilla razón. Porque quien tiene el poder es ellos. Babel.